Bueno, buenas noches estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy vamos a continuar con la tutoría que explica la actividad número 12 del curso de Desarrollo Social Contemporáneo y el cual tiene como propósito explicar el desarrollo de la actividad número 12. Recordemos que este curso tiene un NRC del 26075 y es ofertado por la Unidad Académica del CET de la Regional Buga del Diminuto. En este caso vamos entonces a explicar lo que corresponde a la actividad formativa 12 que abre el día de hoy 26, lunes 26 de abril y cierra sus actividades a la medianoche del día 2 de mayo. Esta actividad tiene como tema principal la relación que existe entre el género, la diversidad, por así decirlo, de preferencias sexuales, que es algo que se puede ampliar un poco más el tema, prepara para el desarrollo de la actividad evaluativa número 13. Esa actividad 13 va a tomar el análisis local de instituciones sociales en perspectiva de género y aquí entonces vamos a ver toda por así decirlo, una temática desarrollada hacia cómo la mujer, cómo otras personas con diferentes, individuos con diferentes preferencias sexuales son incluidas en la discusión y en la construcción de políticas de desarrollo y la concepción del mismo desarrollo. Recordemos que esta segunda unidad tiene una particularidad y es que aborda desde el tema de los ejemplos de proyectos, pero también sitúa espacios de reflexión acerca del sujeto, qué sociedad se está construyendo alrededor de determinados grupos sociales, individuos y cómo se relacionan las políticas de desarrollo. Entonces vamos a conformar entonces esta actividad 12 que dice lo siguiente. Dice, perdón, vamos acá primero con algunos referentes, bueno, el orden no altera por así decirlo, el desarrollo. Dice lo siguiente, actividad 12 que es de carácter formativa, es decir, que solo se debe realizar el tema de el control de lectura, pero el texto, ese texto que vamos a ver aquí, que ustedes pueden analizar y deben leer anticipadamente para esta semana, es el que se necesita para la actividad evaluativa 3 y que cierra la unidad 2. Dice, en las semanas anteriores se abordaron distintas nociones de la sociedad y sus dimensiones. En la primera unidad del curso se pudo evidenciar que según la perspectiva y la visión del desarrollo que se asume, las propuestas o modelos para conseguirlo en un contexto específico varían. Es decir, que el elemento de la perspectiva, la mentalidad de que se tenga, de qué individuo, qué ciudadano, qué sujeto se plantea en ese tema de desarrollo es fundamental. En esta unidad se puede notar que esto también ocurre en los casos de visión de la sociedad y la manera en la que será entendida tanto por los individuos como por las comunidades. Después de conocer la perspectiva de la enseñanza social de la Iglesia Católica y los sociólogos Perger y Luckman, en esta sociedad el estudiante encontrará una de las categorías más importantes relacionadas a la sociedad de la familia, necesitadamente articuladas al género y la cultura. Entonces, en este caso, el tema de debate, si ya se habló en algún momento de cómo la sociedad se construye, también de cuál es el lugar de la familia, de ejemplos de proyectos y políticas eh, eh, laicas o religiosas y el autor de la iglesia, ya estos temas van a reducirse o van a relacionarse para, pues por así decirlo, concluir con el tema de género y cultura, ¿listo? Y también de preferencia sexual. Para este caso, entender el rol de la mujer y de la familia en la sociedad es uno de los grandes retos para quienes trabajan por el desarrollo. Como visto desde inicios de este curso, la historia misma ha dado cuenta de procesos en los que el rol ha cambiado impactando notablemente las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales del mundo. Para analizar tales dinámicas, el estudiante deberá abordar el siguiente material de estudio. Entonces, en este caso vamos a leer a Nussbaum. Nussbaum es una filósofa estadounidense que ha trabajado principalmente el tema de género y el tema de ciudadanía alrededor de la construcción de género. Entonces, en este caso vamos a ver las capacidades de la mujer y la justicia social, el debate feminista de la página 89 a la 129. En la lectura, el estudiante debe realizar el acompañamiento de la 89 a la 109, que contiene los siguientes apartados. El desarrollo de la equidad de los sexos, perdón. Aquí vamos a hablar un poco ahorita con unas citas acerca de qué hace referencia a cada uno de ellos, las perspectivas de las capacidades, una descripción, la necesidad de las normas transculturales
y las perspectivas económicas tradicionales de desarrollo a la necesidad de las normas humanas. Listo, ese va a ser el documento central, el cual entonces quisiera detenerme en dar unas pautas o recomendaciones iniciales para comprender la, perdón, un momentico, la idea principal de Nussbaum alrededor de este texto. Listo, para que la tengan en cuenta para el desarrollo de la siguiente actividad, porque también no se basa solo en explicar el desarrollo de, un momento mientras carga, no se basa solo en desarrollar o explicar cómo se procede para realizar la actividad, porque bien sabemos que es el desarrollo de esos quizzes de lectura, sino que se pueda dar unas explicaciones generales frente a la temática y así se pueda entender de una manera mejor el desarrollo de la actividad. Entonces tenemos género y cultura en relación al desarrollo, pues del curso de desarrollo social contemporáneo. En este caso, el orden de la asesoría toma lo siguiente: referentes conceptuales del texto, de las capacidades de las mujeres de Marta Nussbaum, con los 5 elementos que estamos rastreando, la situación de la desigualdad de género en Colombia, opinión acerca del feminismo, las frases que generan desigualdad dentro de los discursos sociales, los ejemplos de vida sobre variedad de género y las explicaciones de las actividades. En este caso, bueno, esto lo explicaré en la siguiente asesoría, que es la del desarrollo de la actividad 13. ¿Listo? Entonces, pues tenemos el texto que se titula Capacidades de las mujeres de esta filósofa estadounidense, Martha Nussbaum, y tenemos una cita en el cual abarca como el contexto problema, el cual se debe tener en cuenta. La idea no es aquí llegar a fundamentalismos en el cual se diga que se debe optar por una visión victimaria de la mujer, sino que diría yo que es una visión progresista donde las mujeres se empoderen de un discurso donde sepan cuáles son sus necesidades y que los hombres reconozcan en las mujeres ese tipo de discriminaciones, situaciones que la atentan y que la violan y que ahorita vamos a ver, violan sus derechos, que ahorita vamos a ver en qué se fundamentan, ¿listo? En la práctica, en la academia y que esto proyecte un poco los ciudadanos más responsables que reconozcan la dignidad tanto de hombre y mujer. Aquí no se trata de entrar en debates acerca de quién tiene la razón o quién no, pero es que hay mujeres que sí, hay mujeres que no, hay hombres que sí, hombres no, sino una reflexión desde el punto de vista académico que oriente una construcción de ciudadanía donde se respete la dignidad tanto de mujeres como de hombres y también a las preferencias sexuales. La cita que hace apertura entonces a este importante documento dice: en gran parte del mundo las mujeres no tienen el apoyo para las funciones fundamentales de su vida humana, están peor alimentadas que los hombres, están menos sanas y son vulnerables a la violencia física y el abuso sexual. En comparación con los hombres, es mucho menos probable que estén alfabetizadas y existen muchas menos probabilidades de que tengan una educación preparatoria o técnica. Si se sintetiza, si intentan comenzar a trabajar, enfrentan mayores obstáculos, incluyendo la intimidación por parte de la familia y la pareja, discriminación sexual en los contratos y acoso sexual. Todo con frecuencia sin un acceso legal efectivo. Obstáculos similares a menudo impiden su participación en la vida política. En muchas naciones las mujeres no son iguales ante la ley. Entonces, en este caso, esta cita tiene validez, por ejemplo, en situaciones lamentablemente prácticas donde para contratar a una mujer se le pregunta si tiene hijos. En las mismas condiciones se le dice a un hombre si las tiene hijos, porque implicaría que pues, se le delega la responsabilidad del cuidado de los hijos evidentemente a las mujeres y se considera que la maternidad es un obstáculo que garantice el tema de contratación. Resulta que el documento, ustedes lo van a analizar, allí encuentran demasiados ejemplos donde habla la desigualdad con cifras por parte de la ONU, donde se observa un mayor estado de bienestar para el hombre que para la mujer, y en algunas partes del mundo donde la diferencia es abismal en cuanto a educación pública, en cuanto a educación universitaria, en condiciones de vida, acceso a salud, respeto a los derechos, los casos de violencia de género. Esas son situaciones alarmantes, las cuales no merecen ser minorizadas, sino que deben tener una atención por parte de cualquier ciudadano de a pie, porque le concierne
y no deben ser vistas como la reproducción de un discurso feminista, donde, como yo le decía en un comienzo, buscamos entonces que sea la mujer como víctima, no, sino una mujer igual en derechos, igual que implica que no está por encima ni está por debajo, es una relación básica de concepto. Resulta que aquí ella va a hablar acerca de el tema de cómo, perdón aquí, de cómo aquí se puede, los elementos que toda mujer y que incluso, bueno, todo ser humano requiere para el pleno desarrollo de sus capacidades, de su emocionalidad, de su ser. Entonces, en este caso tenemos el primero, la vida, y es ser capaz de vivir hasta el final de una vida humana de duración normal, no morir prematuramente o antes de que la vida se haya reducido tanto que no valga la pena vivir. Entonces, en este caso hablamos de esperanza de vida y en este caso que la esperanza de vida es mayor de los hombres que de las mujeres. Habla también de la salud física. Dice que en este caso la salud, ser capaz de tener buena salud, incluida la salud reproductiva, estar adecuadamente alimentado, tener una vivienda adecuada. En este caso, las categorías que relacionan al tema de un estado de bienestar donde hayan las condiciones adecuadas. En este caso, las mujeres tienen una pequeña diferencia, es que las mujeres tienen la, por así decirlo, el tema de la reproducción ligada a eh, la natalidad. Entonces, en este caso, una mujer requiere mejor dieta alimenticia en el sentido de que debe albergar una vida dentro de su ser y en este caso requiere unas condiciones mejores. Por eso las mujeres en embarazo deben ser consideradas como una población de mayor cuidado, porque es complejo, eh, por así decirlo, el cuidado de un bebé y en este caso y también en la etapa de alumbramiento y de maternidad. La integración física es ser capaz de moverse libremente de un lugar a otro, tener protección ante ataques violentos, incluyendo los ataques sexuales y la violencia doméstica, tener oportunidades para la satisfacción sexual y para la elección de la materia de reproducción, que una mujer decida interrumpir su embarazo o que una mujer decida tener pareja o que se tenga libertad de acceso a un divorcio, los tipos de violencia que van en el caso cuando la mujer y tanto el hombre, porque deben ser puestos en los dos escenarios, se violenta de alguna manera, inutilizándola, reduciendo su moral, toda esa parte que hace referencia a la integridad física y que de alguna manera repercute al tema de la salud mental. El cuarto, los sentidos de la imaginación y pensamiento, ser capaz de usar los sentidos, imaginar, pensar, razonar y hacer cosas de manera verdaderamente humana, una manera formada y cultivada por una educación adecuada, incluyendo, pero de ninguna manera limitando la capacidad de leer y escribir. En este caso hablamos de la formación, de la autosuperación, del desarrollo del individuo acerca de pensar libremente y tener criterios por sí mismo. El quinto elemento que hace referencia a Nussbaum acerca del desarrollo pleno de todo género, hombre, mujer o de cualquiera de sus preferencias sexuales, es que debe ser capaz de sentir apego por las cosas y las personas que están fuera de nosotros mismos, amar a los que nos aman y nos cuidan, afligirse ante su ausencia, en general amar, afligirse, experimentar anhelo, la gratitud y la ira justificada, no tener un desarrollo emocional arruinado por el miedo y la ansiedad. En este caso habla de la emocionalidad, de la inteligencia emocional y que todas sus variables cómo afectan el desarrollo del individuo y que requieren ser puestas en práctica. La razón práctica dice ser capaz de formarse en una concepción de lo bueno y de poder reflexionar de manera crítica sobre la planificación de la propia vida. Entonces, en este caso, que la razón sea aplicada a un contexto emocional, eh, bueno, no tanto emocional, sino en cuanto a los momentos de su proyecto de vida para que sean planificados. La asociación dice ser capaz de vivir con los demás y de cara a ellos, relacionado pues un punto al punto 5 en el cual yo pueda reconocer la dignidad de otra persona. Cuando hablamos de amar es amar la humanidad, no como persona, por así decirlo, sino de reconocerle la dignidad hacia otro individuo, sea hombre, mujer, homosexual, transgénero, y tener ese tema independiente de mis creencias o independiente de todo elemento que genera o fundamenta los discursos del odio, la xenofobia o la discriminación, de reconocer y mostrar preocupación por otros seres humanos, participar en diversas formas de interacción social, ser capaz de imaginar la situación de otros y tener compasión de esta situación. La octava hace referencia a ser capaz de vivir con preocupación en relación con los animales, la planta,
las plantas y el mundo de la naturaleza, o sea, ser conscientes como un ser natural. La novena hace parte de la recreación, del jugar, del ocio, del reír, de que son actividades que son necesarias para cualquier individuo y que deben ser valoradas como importantes en un mundo que enfrenta una pandemia, en un mundo que enfrenta un trajín constante por la producción. Se requiere el ocio, la cultura, el arte, todos esos elementos que complementan el desarrollo del individuo. Y por último, construir sobre el ambiente propio. En este caso lo hacemos referencia al político, es ser capaz de participar eficazmente de las opciones políticas que rigen la propia vida, es decir, de las acciones diarias, no ser condicionados por situaciones en pleno desarrollo de su ser. Tener el derecho a la participación política, a votar, ser elegido, a los recursos que protegen los derechos humanos, protección de la libertad de expresión y de la asociación, los sindicatos, las manifestaciones, todos estos elementos. Perdón. Nos quedamos hablando. Bueno, esto a grandes rasgos son como los 10 elementos que Marta Nussbaum considera que todo individuo debe tener para el pleno desarrollo de su ser, sea hombre o mujer. Pues en el texto, como lo mencionaba, también les van a hablar acerca de las situaciones y las cifras que fundamentan la profunda desigualdad que hay. Si nosotros queremos situarlo en el caso, por ejemplo, del tema de Colombia en un referente propio, vamos a encontrar entonces este tema de cifras también y un poco más cercano al contexto que tenemos de parte de este corto de noticias. Sí, nosotros nos quedamos hablando de Colombia porque este país es uno de los más desiguales del mundo, así lo denuncian colectivos sociales, quienes además destacan que la vulneración de derechos de las mujeres es uno de los aspectos más resaltantes de esa desigualdad. Califican las políticas neoliberales del gobierno de Iván Duque, el asesinato de lideresas y los grupos paramilitares como las principales amenazas. Mujeres de todas las regiones llegaron hasta Bogotá para visibilizar los obstáculos a los que se enfrentan en sus territorios a la hora de trabajar en la construcción de paz. Desde las organizaciones sociales aseguraron que aunque el enfoque de género consignado en el acuerdo de paz fue considerado un avance importante para reivindicar los derechos de las mujeres, la llegada de Iván Duque al poder se convirtió en una amenaza. La llegada del presidente Iván Duque representa un gran retroceso por la concepción que tiene él del acuerdo de paz, es la gente que lo respalda, y sobre todo por las posiciones de ultraderecha que tienen los sectores de esa coalición contra los derechos de las mujeres. El 50,8% de la población colombiana son mujeres y según las organizaciones defensoras de derechos humanos, el 80% son vulneradas, no solo por el conflicto armado, sino también por la violencia sexual, intrafamiliar, el acoso sexual y la desigualdad que se incrementa con las políticas neoliberales del actual gobierno. Que la violencia empieza allí, cuando yo no puedo acceder, cuando yo no puedo tener, cuando yo le debo al Estado por poseer. Y lo que queremos decir es, evidentemente no se puede hablar de una paz completa si no hay una justicia económica, porque precisamente la justicia económica nos lleva a esta justicia, a una justicia social. Pese a la violencia y a la falta de compromiso político del gobierno para el desmonte del paramilitarismo, considerado la principal amenaza a líderes y movimientos sociales en los territorios, las mujeres siguen siendo constructoras de paz. Partiendo del reconocimiento, pues, de la falencia que tiene el territorio, un territorio muy golpeado por la guerra, por el tema del paramilitarismo, y como que desde ese reconocimiento empezar a gestar cambios en pro, pues, de tener una cultura un poco más de paz, una cultura de reconciliación. Por eso los colectivos de mujeres y las lideresas de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas exigen lineamientos en la política pública para la equidad de género, el avance y la implementación del acuerdo de paz y garantizar así una población libre de violencia y una paz estable y duradera. Paola Fernández Telesur, Bogotá, Colombia. Bueno, aquí relaciona es un tema y es una población bastante vulnerable, que son las poblaciones que debieron verse beneficiadas por el tema de los acuerdos de paz y cuál es la política que no solo se reduce al tema de los acuerdos de paz, sino un contexto general en la sociedad colombiana. Es el tema de la contratación, es el tema, como lo mencionaba esa politóloga, referente a la equidad económica en cuanto al nivel de oportunidades, en cuanto a las tenencias, en cuanto a la voluntad política, en el tema
de gobernabilidad las mujeres no tienen. Estamos alrededor del 75% de funcionarios públicos electos por voto popular a un 25% de las mujeres. Eso dice que no se tienen las mismas oportunidades. El tema de garantías laborales, el tema de garantías de bienestar, de salud, de todos esos desarrollos que van avanzando, pero que se requieren que tenga una mayor atención. En este caso encontramos un tema de desigualdad en el cual hay unos elementos que deben irse avanzando, pero para ello se deben reconocer como necesarios y, como lo dije en un comienzo, no minorizarlos como un tema de poca importancia. ¿Listo? Un elemento importante, y es un elemento que lo dejo aquí a la reflexión, es cuando en los discursos diarios cotidianos no se tiene en cuenta el peso de las palabras frente a las acciones que legitiman la violencia y legitiman el tema de desigualdad de género, o también aplicado de forma diversa. Como aquí lo que se busca es no visualizar el feminismo como una opción para esta situación, no, sino que tanto hombres y mujeres se reconozcan uno al otro como iguales en estado de bienestar con los elementos que acaba de mencionar Nousban en las presentaciones o en las diapositivas anteriores. En ese orden de ideas voy a colocar algunas frases como para que ustedes reflexionen, tengan un punto de esa formación, en este caso sí académica, pero también social y humana, que es un poco el modelo y enfoque de Uniminuto, y que reflexionen un poco como que las he dicho, qué peso las he dicho, y que no se justifiquen, porque como lo dije, son expresiones que legitiman violencia, que se convierten en el imaginario de las personas y se reproducen como normales, pero en realidad sí tienen un peso que es bastante delicado. Alguna de ellas, por ejemplo, dice, los hombres son racionales y las mujeres emocionales. No podemos categorizar a un hombre y a la mujer en una categoría exactamente, es decir, los hombres son los que piensan y las mujeres se dejan llevarse. No, pueden haber hombres con las características, pueden tener las dos mismas características, ser racional y emocionales. Un hombre lo puede ser, una mujer lo puede ser, un hombre puede ser emocional, una mujer racional. Y es totalmente normal, se tiene que naturalizar ese tipo de características personales. La dos, está molestando mucho, no estarás en uno de esos días. Entonces el estado de ánimo no tiene, sí tiene que ver en cierta parte, es con el tema de la salud física y que puede proyectarse, pero un hombre perfectamente puede tener, no sé, una gastroenteritis que le genera que esté enojado o que esté en bajo ánimo, etcétera, etcétera. Pero no se puede reducir al tema, o mucho menos cuando un hombre en broma, porque se coloca entre comillas broma, se le dice al otro es que estás menstruando y por eso tienes mal genio. El tema de la emocionalidad, el tema del manejo de la ira, no debe ser reducido a esos temas de la salud. La tercera es mucho feminismo, pero bien que las mujeres no dicen nada cuando las dejan entrar gratis a las discotecas. Esto hace referencia como a minorizar a la mujer, de como que, ah, sí, se le invita, o se le tiene en cuenta, o que se le abrió la puerta, o que se le dijo, y ahí sí ya no es violencia, ahí sí ya no se quejan. No, pues de alguna manera es un gesto afectivo que puede tener un hombre o una mujer, y los gestos afectivos no deben entrarse a este tipo de categorías o de análisis. Dice, el feminismo es como el machismo, pero a la inversa. Como lo digo aquí, el tema no es decir que el feminismo es una opción en mi posición personal o en la que ustedes tengan, pueden decir de que sí, puede ser un movimiento de voluntad política, es totalmente, pero la desigualdad no se combate, por así decirlo, diciendo es que el hombre es el mal, porque pues caemos en el tema de voltear el tema y decir, no, el machismo minoriza a la mujer, pero entonces el feminismo minoriza al hombre. No, lo que buscamos aquí es que se haya un reconocimiento del ciudadano, independiente de cuál sea su característica, acerca del ser. Vas a llorar como mujer, pues, son expresiones que categorizan, como lo digo, limitan al hombre a unas características o a las mujeres, y eso puede ser, tiene que ser mandado a correcoger. Entonces, en este caso, por ejemplo, decir que azulito el niño, rosada la niña, no, eso no, los colores no tienen género, es la cultura que los ha generado, y el romper esos paradigmas nos permite avanzar en que no hayan temas de discriminación o temas de discursos que no correspondan y que se pueden ir avanzando. Dice, tiene una entrevista de trabajo, ¿tienes pensado tener hijos? A un hombre y una mujer no se le debe preguntar eso en una entrevista de trabajo. Eso es algo privado, es algo personal, es algo que no debe afectar. Y como lo mencioné allí, es complicado cuando a una mujer se le limita su posibilidad de trabajo por el hecho de que tenga hijos o que tenga hijos pequeños. No, porque a un hombre no se le da esa misma problemática. Bonita y bruta, lo normal, ¿no? Entonces, en este caso se minoriza a la mujer en sus características
y se dice pues de como que bonita e inteligente no puede ser, y eso totalmente es cierto y aplica también para el hombre. Peleas como una mujer, entonces en este caso se busca contextualizar a la mujer como una connotación negativa de conflicto, y en ese caso pues el conflicto es parte de la condición del ser humano, no tiene un género determinado o un género más que el otro. Alega como mujer en relación pues a la anterior. Dice vestida así parece una fulana, entonces se caracteriza, una mujer sencillamente puede expresar su corporealidad como se quiera sentir y vestir, y ello no implica que sea objeto de morbo, objeto de comentarios sexistas o que la violaron porque andaba en minifalda. Eso no tiene nada que ver, eso hace recordar al tema de esa vez que entrevistaron al propietario Andrés Cara de Res, que es un restaurante muy costoso en Bogotá, de estatus alto, donde violaron a una chica en un parqueadero y se dijo, no, la chica la violaron porque pues andaba borracha y aparte de eso pues iba vestida así. Recordemos que tenemos abuelas, hermanas, tías, hijas, muchas personas, muchas mujeres que nos rodean, y no es justificación para el tema de que es que se insinuó, y es, no, si una mujer considera que en su corporalidad no quiere ser atentada ni agredida, el hombre no tiene que hacerla, y mucho menos entrar a un tema de decir de que se justifica la violencia sexual porque como viste o como es. En este caso, inteligente como papá y bonita como mamá son expresiones que precisamente categorizan o rivalizan un poco en el tema de decir es que el hombre tiene esas características fijadas y la mujer es esta. No, las características de desarrollo personal, afectivo, social, emocional no tienen género. Es normal que una mujer tenga unas características que diga que la mamá sea inteligente o que el papá sea apuesto. Eso no tiene nada que ver y son cosas que se deben ir quitando de esta jerga. La violaron por algo ha de ser. Entonces, estas expresiones son preocupantes en el sentido de que, como lo digo, legitiman la violencia. Reflexionen estas frases, ténganlas en cuenta, avancemos un poco en la construcción de una sociedad más equitativa, y eso implica que la mujer se empodere en un discurso donde se reconozca con derechos y que el hombre y reconozca al hombre como igual, y viceversa, que el hombre reconozca a la mujer como su igual. Es de vital importancia. Aquí vamos a ver un poco mm, el tema de Un fantasma llamado. un tema y una reflexión de un canal del espectador que se llama La Puya, frente a una reflexión que debe rondar o debe tener en cuenta acerca del feminismo. Un fantasma llamado feminismo recorre el mundo. No, esperen, no se vayan. Sabemos que el feminismo tiene pésima fama, pero dejen y les echamos el cuento. El mundo está hecho para los hombres. Veamos por qué. ¿No les parece raro que en los baños de mujeres siempre hay unas filas, las machas? Si hay el mismo número de baños para hombres y para mujeres, ¿qué pasa? Pues que se la pasan chismoseando. Viejas. Sí, nos demoramos más, pero no es hablando paja. Por ejemplo, mientras ustedes se sacan el instrumento de opresión heteropatriarcal y ya, nosotras tenemos que limpiar la taza, bajarnos los pantalones, sentarnos y volvernos a vestir. Y de tanto en tanto nos toca cambiarnos la toalla higiénica, el tampón y demás. Asumen, todo eso da más tiempo. Por eso las filas. Lógico entonces que hubiera más baños para mujeres, ¿no? Y pensemos qué pasa en el trabajo. Además de que son las mujeres las que tradicionalmente cocinan, hacen el aseo, se encargan de los niños, de los ancianos y de los enfermos, pues también tienen que cumplir con horarios laborales normales. En Colombia, una mujer trabaja casi 3 veces más horas que un hombre sin que le pague. Como cuando cocina. Se supone que las mujeres pertenecemos por naturaleza a la cocina. Pero miren este dato curioso. La mayoría de los chefs o cocineros famosos son hombres. Y en buena parte de los hogares, si un hombre cocina, es la berraquera. Arman fiesta. Mientras que nosotras, si nacimos con el delantal puesto. Y el problema va más allá. Las mujeres estudian más, ganan menos, las emplean menos y aún así trabajan más horas en toda la semana. Eso sin hablar de la ramplonería de que las mujeres tienen que encargarse solas de la casa. ¿Por qué coños? Como esto pasa todos los días, empezamos a entender la desigualdad. Entonces, cuando un hombre droga, empala y mata a una mujer, salen a decir que ella se lo andaba buscando, que para qué se vistió así, que para qué sale sola, o que no tenemos que pensar en que era mujer, sino que todos los humanos nos matan. Cuando nosotras hacemos un video protestando por los asesinatos de mujeres, salen a decir que por qué no hablamos también de los hombres. Si hablamos de feminismo, nos dicen que hablemos de humanismo, pero eso lo que hace es negar que hay motivos para preguntarnos en particular por las mujeres, que necesitamos cuestionar cosas, como que el mundo no está pensado para nosotros, para así entender por
por qué pasa lo que pasa. Por supuesto que a los hombres los matan. Por supuesto que los hombres tienen problemas. Pero lo que estamos diciendo es que las mujeres, además de la maldad que todos tenemos que soportar por vivir en este planeta, tenemos que enfrentar 1000 obstáculos más que son invisibles. Eso es el feminismo. No que somos superiores, ni que queremos aplastar a los hombres, sino que todavía estamos muy lejos de ser iguales. Y para eso necesitamos que ustedes le pierdan el asco a la palabra y nos ayuden a solucionar este verguero. Han matado a 70 líderes sociales este año. Y las autoridades dicen frescas que son casos aislados. Como en los 80, cuando de caso aislado en caso aislado llegamos a 3000 muertos y aniquilaron a la Unión Patriótica. Bueno, en este caso observamos pues las cifras, un poco más cifras también en la relación del contexto colombiano frente a la desigualdad imperante que hay frente al género. Mencionaba la autora o la periodista que hay un tema en cuanto a que las mujeres estudian más y son menos empleadas, pero el video apunta un poco más a decir que la respuesta no es el feminismo, la respuesta es a lograr ver la problemática desde un punto de vista en el cual se reconozca que hombre y mujer deben estar en las mismas condiciones y que deben haber prácticas y mejoras en las prácticas familiares, sociales, en las cuales se dinamice un poco de la responsabilidad de las acciones del hogar, del cuidado de los hijos, del tema de los oficios domésticos que son importantes y que en este caso las mujeres requieren, como lo mencionaba Nousban, en algunos elementos mayor protección, porque son mujeres dadoras de vida, porque por ejemplo en prácticas, mire el tema tan simple acerca de por qué en un centro comercial los baños, si hay 5 baños retretes, hay 5 para hombres, sabiendo que las mujeres requieren más. Entonces, este tipo de acciones diarias permiten que ustedes puedan tener esa reflexión acerca del avance del género y del género, el reconocimiento del género ligado al desarrollo. Son perspectivas, las pueden tomar, las pueden orientar y las pueden, por así decirlo, sobre el tema. Aquí también hay algo que tener en cuenta, es que las variedades de género se deben respetar. Hay que avanzar en una sociedad donde usted reconozca al otro como diferente, así no lo comparta. Y ello implica las diferentes orientaciones sexuales que existan, desde los elementos de transexualismo, homosexualidad, lesbianismo, todas esas expresiones son mujeres que tienen hombres que tienen unos gustos diferentes y por qué se tienen que entrar a temas de debate. Aquí vamos a ver un poco acerca de la variedad de género que debe ser reconocida desde la política, desde un tema social y un tema cultural, y que independiente de la creencia religiosa que usted tenga, debe reconocer que existe una diferencia y que el tema de diferencia no implica que se deba vulnerar o que se deba desfigurar el tema de derechos o como un sujeto con dignidad. Entonces, en este caso vamos a ver la historia de Brigitte, en este caso una importante politóloga o académica de Colombia, creo que la Universidad Externada de Colombia. Vamos a verla cómo ha alcanzado sus prácticas y su desarrollo y hacer un llamado también a ese interés formativo por reconocer las diferentes expresiones de género que se pueden, o de preferencias sexuales que se pueden plantear. Bueno, normalmente me levanto a las 6 de la mañana, porque ya es la hora en que mis hijas empiezan también el día para ir al cole, para prepararnos todos y empezar la jornada cerca de las 8 de la mañana. Bueno, luego, dependiendo del día y de lo que haya sido, si no tengo que viajar, normalmente a las 6 de la tarde estoy acá, 5:30, 6 de la tarde, y pues trato de estar sobre todo con Adriana, porque mis hijas ya en las tardes van a la orquesta, o salen a caminar por el barrio, a tomar once con los amigos,
o tienen actividades extracurriculares, tienen una agenda más compleja que la nuestra. Queremos darle un giro a la universidad hacia la sostenibilidad. Todos tenemos que aprender de sostenibilidad. Tenemos que llegar a acuerdos sobre el enfoque que la universidad va a darle a su quehacer. Entonces, enseñar ecología, que es un componente fundamental de la sostenibilidad y que ya se tiene por ningún lado, y construir conocimiento nuevo. Los últimos años ha construido una propuesta de transiciones en muchos países, pero nosotros tenemos una perspectiva de transiciones a la sostenibilidad basadas en la biodiversidad. Y ese sabor no lo tiene nadie. Esa particular manera de entender la sostenibilidad para un país mega diverso es nuestra, y a mí me encantaría ver el fútbol desplegando esa fuerza de esa propuesta. Como los niños, cuando yo visito comunidades, que siempre se arremolinan los niños alrededor mío, y finalmente entre todos van identificando algo al que van a sacrificar. Sí, lo van empujando, lo van saliendo y me lo tiran. A ver qué pasa. Y me dice, hola. Y ahí empecé a confesar, ¿cómo? Definitivamente. Es muy divertido esa reacción ante el discurso. Pero ya no voy a pasar nada. No, es que ya no. Que antes no era tan conocido. Entonces, y en Colombia pues todavía mucha gente tiene como esa idea de cómo le digo, y ella qué baño va, y entonces sexual que estoy viendo, como por cómo. Pues yo creo que la gente tiene derecho a ser curiosa, a veces se pasan impertinentes, incluso podrían ser ofensivos si uno es susceptible. Pero pues yo soy maestra, yo soy pedagoga, yo la pregunta mala, no se echa con intención. En este caso, sí, la pregunta una llamada de atención como la que le voy a este gato, porque es válido querer saber todo, pero no querer saber para joder. De todas maneras, de forma, o sea, ella es más que una jefe, como cualquier otro jefe que uno tendrá en la empresa. Ella te enseña cosas todo el tiempo. Si uno tiene, digamos, la tranquilidad de escucharla, aprende un par de cosas, como que le sirven de la vida. Bueno, aquí lo que observamos es una experiencia de vida, un proyecto de vida que es diferente totalmente, pero que no se le debe desconocer que es un sujeto con derechos, es un sujeto que puede amar, es un individuo que no se le debe estigmatizar porque sencillamente no va, por así decirlo, con los cánones conservadores. Es una experiencia de vida totalmente válida, no se le tiene por qué invalidar ni llegar a la burla, ni a la mofa, ni a la discriminación. Es una mujer brillante porque es rectora de la universidad, corrijo, la doctora Beatriz Villet, perdón, Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad de Escuelas Nacionales de Negocio en Bogotá, y no se le tiene por qué desconocer sus capacidades intelectuales, su ciudadanía,
su desarrollo libre y expresión libre que tenemos todos los ciudadanos. Hacia allá tenemos que llegar, hacia ese discurso, a visualizar a un profesional independiente de su preferencia sexual, si es hombre, si es mujer. A ese punto es que se debe llevar los puntos de reflexión. Bueno, en este caso entonces tenemos que espero que este espacio de reflexión haya sido importante para el abordaje de esta actividad 12 y más adelante de la actividad 13. Entonces recuerden que para esta semana entonces la lectura de este documento, y en este caso pues tienen hasta la medianoche del día 2 de mayo para realizar el control de lectura. Llevémonos una reflexión un poco también del tema académico, pero también del tema personal y ciudadano acerca de estos temas que buscan visibilizar a los sujetos como todos pertenecientes a una sociedad, y que esos sujetos son la base y el pensamiento o el fundamento esencial para poder hablar del desarrollo, de ese progreso que requiere la sociedad. Recuerden que cualquier duda o inquietud, aportes son bienvenidos. Muchísimas gracias y que tengan un bonito resto de semana. Entonces recuerden realizar la lectura y el tema de control de lectura. Muchísimas gracias.